Susana Jiménez y bueno, toda la polémica que hay alrededor de pagar o no pagar los impuestos. Escuchábamos a su contador, César Lipkin, dando los argumentos de por qué Susana decidió no pagar y desafiar a la AFIP con esta denuncia que le hace la AFIP a Susana Jiménez. Hoy vamos a hablar de Gabriel Batistuta, el Bati, sí, porque la justicia lo embargó por cifras millonarias. Y bueno, estamos con su abogado, pero antes de hablar con el abogado, recordemos brevemente, Dari y D'Amore, ¿qué pasa con Bati? Bueno, Batistuta es un emblema del fútbol argentino, un emblema de la selección argentina. Hasta la llegada de Messi, hasta la irrupción del Messi, fue o era el máximo goleador de la selección. En Florencia es un dios, porque es un ídolo total de la Fiorentina, un goleador espectacular que jugó varios mundiales, que ha marcado una enorme cantidad de goles y es un empresario además. Un empresario que tiene muchos campos en la zona de Santa Fe. Y hay un título que tiene que ver con esto, que a Bati no le gusta, que ahora seguramente lo va a hablar el abogado o el contador de él, que tiene que ver con un título que dice Batistuta Evasor. Y por lo que hablé con la cercanía, con gente muy cercana a Batistuta, dice, Batistuta no es evasor, y ahora lo van a explicar aquí en Equipo de Noticias. Uno de los primeros que hizo presentación respecto de este tema. Uno de los pioneros. Lucio, vos querías dar un dato. Sí, hacemos la aclaración para que sea más preciso, porque es un caso completamente distinto al de Susana Jiménez. Batistuta accionó judicialmente para no pagar el aporte extraordinario, que fue el impuesto a la riqueza plus que se pagó por la pandemia. Como la justicia no hizo lugar a su presentación, terminó embargado. Es decir, Batistuta a un lado, la AFIP del otro. Batistuta dijo, no corresponde que yo pague este impuesto. La AFIP dijo, corresponde pagar este impuesto. Y la justicia le terminó dando la razón a la AFIP y terminó embargado por, y ahí nos dirá el abogado de esa información. Ya está en comunicación. Pero déjame decir el número. Originalmente una deuda de 4 millones de pesos. Terminó embargado por 71 millones de pesos y por ahí es interesante explicar por qué la distancia entre esas dos cifras. Bueno, nos lo va a explicar todo su abogado Luciano Cativa, que ya está en comunicación con Equipo de Noticias. ¿Qué tal, Cativa? Lo saludan Cata Delía, Javier Díaz y todo el equipo de Noticias. Bueno, no sé si nos pudo escuchar un poco para... Por ahí podemos empezar por esto, por esta cifra que decía Lucio de por qué por 71 millones de pesos lo embargan al Bati. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola, Javier, hola, Cata. Hola, buenos días. Hola al equipo. Buen día. Bueno, la realidad es que la diferencia, o sea, el monto reclamado de la AFIP son 46 millones de pesos. Bien. Más intereses y por eso llega a la suma esa de 71 millones de pesos. Pero un poco aclarar, y me parece acá lo importante, ¿no? Es que la secuencia, digamos, en la que se está dando este juicio, porque la realidad es que, bueno, uno escucha mucho y algunas cosas por ahí son un poco desacertadas, ¿no? La realidad es que Gabriel inició, digamos, el juicio, digamos, para declarar la inconstitucionalidad del aporte solidario, del impuesto a la riqueza, porque la realidad es que hay argumentos, hay absolutamente pruebas que demuestran la confiscatoriedad en cuanto al impuesto que le reclama la AFIP, absorbe toda la renta que genera, ¿no? O sea, que tal como lo vienen explicando, los impuestos, cuando uno los paga, tiene que pagarlos en base a la renta que los genera, porque si no se determina sobre la renta que genera, uno tiene que empezar a liquidar ahorros, liquidar bienes, como para efectivamente a pagar ese impuesto. Además de otros argumentos también, que también se presentaron en el marco de la acción judicial, que hoy está en Reconquista, que repito, no tiene sentencia de fondo, el juez todavía no dictaminó si es constitucional o no es constitucional, hay que abrir a prueba. Lo que el juez hasta ahora dijo es no dar una medida cautelar, digamos, para que la AFIP suspendan los procedimientos para que siga determinando la deuda, lo cual está haciendo, está absolutamente dentro de sus facultades, y creo que así va a continuar. O sea, ahora, todavía no terminó el juicio. Para nada, lejos de terminar. Todavía ni siquiera está abierto a prueba. No se llamaron a los peritos para que determinen la existencia o no de confiscatoriedad. Ahora, Luciano, tenemos un proceso larguísimo por delante. Obviamente que estas cosas son muy engorrosas, viste que tiene muchas palabras técnicas, la justicia, lo tributario, en criollo, digamos, para que todos podamos entender acá del otro lado, ¿por qué Batistuta no quiere pagar? No quiere pagar porque, a ver, como regla general, cuando uno paga un impuesto, sí, hay determinados principios cuando se establecen determinados impuestos. No le voy a dar con los tecnicismos, pero bueno, uno de ellos es que claramente el impuesto no tiene que confiscar la renta
que sus activos generan. Y eso es lo que está planteando, porque es un principio que está en la constitucionalidad, que avala la propiedad, y digamos, en base a eso fue, como cualquier ciudadano, como la mayoría de ciudadanos que están en contra de un tributo porque viola principios constitucionales, van a un juez para que lo declaren como tal, ¿no? Acá no hay ningún ocultamiento ni nada. O sea, Gabriel siguió declarando todos sus activos, la FIP sabe cuáles son todos sus activos, se los presentaron al juez de la causa, el juez de la causa lo sabe, claro. Y en base a todos estos argumentos le estamos pidiendo que declare no constitucional. A ver, como cualquier juicio, si hay un juicio en contra, obviamente una sentencia en contra se terminará pagando, pero no hay ningún tipo de ocultamiento ni nada. O sea, no es más que un ciudadano que está en contra, digamos, en cuanto a un impuesto que fue generado en cuestiones, creado en situaciones muy dudosas. Es decir, doctor, decía que Batistuta está esperando a lo que decida la justicia. Lo que pasa es que Por supuesto. Pero yo pregunto algo. Si el juez falla en contra, ustedes van a apelar esa medida. Lo lógico, ¿no es cierto? O sea, se va a seguir dilatando, vaya a saber cuántos años. Posiblemente, es una cuestión que se verá al momento de la resolución, digamos. Doctor, acá hay un tema práctico. Doctor, le pregunto por un tema práctico, porque la verdad que la discusión conceptual es divertida para tributaristas, para abogados, pero a la gente se le escapa. El tema práctico, acá hay un tema práctico que es el siguiente. Más o menos 12.000 personas fueron las que tuvieron que pagar el aporte extraordinario, ¿no? Que el Estado Nacional, a través de la FIP, midió que esas personas tenían un patrimonio arriba de cierto valor y que pagaban un aporte extraordinario por única vez debido a la pandemia. De las 12.000, entre los pocos que no pagaron están Batistuta, Carlitos Tevez y algunas... Susana Jiménez. Susana Jiménez es otro impuesto. Es otro impuesto. La mayoría pagaron. Usted entenderá que es muy difícil que la justicia le diga, no, mira, lo que dice Batistuta es verdad, es inconstitucional, para que los otros 12.000, 11.950, 11.840 vayan a decirle al Estado, mire, la justicia dijo Batistuta tenía razón, devuélvame la guita a mí también. Digo, supongo que es bastante difícil. Pero va a sentar un precedente, decís vos. Claro, puede estar usted de acuerdo o no, pero quería conocer su opinión. Mi opinión al respecto, a ver, la realidad es que, como creo que también ya lo habrán abordado varias veces, hay distintos procedimientos de cómo cuestionar esto, ¿no? Uno puede ir con una acción declarativa, otro puede pagar y, como hicieron varios, iniciar la repetición ulterior, digamos. O sea, ese número, digamos, de los que no quisieron pagar es porque eligieron otra vía, digamos, para cuestionar. Son formas, digamos. Sí. Claro. La verdad que... y otra cosa muy importante, ¿no?, que quiero aclarar de esto. O sea, estamos hablando ahora del aporte solidario, un impuesto en el marco de la pandemia. O sea, hay 58.000 casos en los que se cuestionan absolutamente los tributos, digamos, que se establecen. Es una cuestión, digamos, también de que se tiene que demostrar y que se tiene que aclarar. Y que ya la justicia ha declarado inconstitucional, no en el aporte solidario, pero sí en otros tributos patrimoniales de otro tipo, que han declarado que son inconstitucionales por esta regla de la confiscatoriedad, porque hay una cierta arbitrariedad en la forma de cómo se determina la forma de grabar. Después, si sienta un precedente o no sienta un precedente, la realidad es que eso es una cuestión que escapa a la justicia, ¿no? El juez, cuando le llega la causa, si yo le planteo mis defensas y le planteo mis pruebas, el juez tiene que resolver, no si siento o no precedente. Tiene que resolver en base a las pruebas que tiene cada una de las causas. Luciano, lo último que te quiero preguntar es lo siguiente. Vos me decís que recién está comenzando esta causa. ¿En cuánto tiempo creés que finalice este proceso judicial? En tiempos normales, ¿no?, de la justicia, que muchas veces acá se mezcla la política y demás. Bueno, la verdad que es un proceso, como les dije, tenemos por delante el periodo probatorio, después una sentencia, digamos. O sea, a ver, de vuelta, no puedo predecir absolutamente los tiempos, pero, no sé, estamos hablando, pero tenemos que hablar mínimamente de un año, porque hay varios procedimientos estandarizados, digamos, en el marco de la justicia, que hay que designar peritos, hay que contestar traslados, hasta llegar a una sentencia, digamos. O sea, y a todo esto, una cosa más, ¿no? Hay un proceso paralelo también que la FIP está determinando por un lado su deuda, y también le estamos contestando, aportándole toda la prueba que requiere y todos los argumentos. Nos pidió documentación, se le dio absolutamente todo. Hay una transparencia completa. Sujetos al proceso. Luciano, te agradecemos muchísimo la comunicación. Perdón que la tenemos que cortar, pero tenemos una noticia de último momento. Vamos a seguir con este tema. Muchas gracias.